Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Si tuviésemos que ponerle nota a los sindicatos mayoritarios, ¿qué calificación creen ustedes que tendrían UGT y comisiones obreras? Según el Centro de Estudios Sociológicos, el CIS, su nota estaría a la par que la de nuestros políticos. Un muy deficiente. ¿Y esto a qué es debido? ¿Por qué los trabajadores ya no se sienten respaldados por los sindicatos? ¿Por qué no ponen en primer lugar el empleo, atendiendo a los jóvenes desempleados españoles y europeos? Hasta ahora han sido muy beligerantes con la reforma laboral y yo quería preguntarles un par de cositas. Es que han sido muy beligerantes en contra de esa reforma, pero luego no han tenido escrúpulos a la hora de aplicarlo con sus propios trabajadores. Tanto en UGT como en comisiones se ha despedido a compañeros con los 20 días y las 12 mensualidades máximas. Lo primero no es así. No, niego la mayor. Nosotros tenemos toda la legitimidad del mundo para combatir la reforma laboral, porque la reforma laboral es una maquinaria de destrucción de empleo. Digamos, la reforma laboral no la deslegitima lo que dicen las organizaciones sindicales, lo dice la realidad. Incoherencia, escándalos, eres fraudulentos, participación en los comités de empresa de la banca, liberados. ¿Hay otra forma de sindicarse? ¿Hay alguien más? Pregunto. Perdóname, Porque es que los espectadores quieren saber. ¿Quién me iba a decir a mí que en la sede UGT iba a haber una manifestación en contra de los sindicatos? Pues sí, aquí nos hemos encontrado con esta gente que Santiago es su representante y que habéis traído chorizos para llamarles chorizos a los sindicatos. ¿Pero esto cómo es? Sí, efectivamente, ya hemos visto todos los casos de corrupción que tenemos últimamente y la cosa es recoger firmas para que se autofinancien y que la gente se lleve el chorizo de UGT. Vale, o sea, queréis que los sindicatos se autofinancien. Se autofinancien con sus afiliados y no con el dinero de todos. Y ya que hemos visto que ha habido muchos casos de corrupción, mariscadas y todo eso, a costa de los españoles, que no tenemos por qué pagar todo ello. Esto es inédito, ¿no? Que los que convocan manifestaciones tengan en la puerta de su casa no solo manifestantes, sino la policía ha venido. Sí, ha venido la policía porque se han debido llamar. Debemos ser modestos, ¿no? Por pedir que se lo paguen ellos con su propio dinero. Estoy seguro de que es la primera vez que le hacen venir a una manifestación en la sede de UGT. Esto ya es... Si no nos llaman para otra cosa, no nos llaman. Para esto... ¿Sois los únicos que llama públicamente a los sindicatos? Chorizos, ojo, que yo me quedo con el chorizo. No, yo creo que los sindicatos son necesarios, lo creemos todos un poco, sí, ¿no? pero con su propio dinero de sus afiliados. Claro. No con el dinero de todos los españoles. Bueno, pues a vuestra salud. En daños colaterales partimos de la premisa de que los sindicatos son necesarios, que creemos en ello. Es cierto que últimamente han perdido apoyo y credibilidad en la sociedad, pero nos hemos buscado una opinión autorizada. Don Federico, bienvenido al programa. Una opinión autorizada para que nos diga por qué los sindicatos crees que han perdido ese apoyo, crees que han perdido esa popularidad, esa credibilidad en los ciudadanos. Los sindicatos nunca han tenido apoyo. Eso es un mito creado por los sindicatos y por los gobiernos que se han hecho la foto del diálogo social desde la transición. Se han inventado una patronal que no existe, que no está pagada por los empresarios, como debe estar pagada una patronal, y unos sindicatos que no existen. Antes decían que era por la dictadura. En la democracia se ha visto que porque los trabajadores no quieren verse representados por los sindicatos. Es la herencia del sindicato vertical franquista, que tenías que estar sindicado porque sí o porque sí, como empresario o como se decía entonces, productor, que era lo mismo que trabajador, pero productor. Yo es que no creo que los sindicatos sean necesarios. Los sindicatos, cuando son necesarios, se crean en las empresas. Pero un sindicato vertical, que es el que tenemos ahora heredado de la dictadura, que lo copió de Mussolini, yo creo que no hace ninguna falta. Y la patronal lo mismo. ¿Esto a qué es debido, que hayan los mismos líderes tanto tiempo? Pues a que no trabaja ninguno. Hace 25 años que ningún líder sindical trabaja. Cuando llega la transición, Camacho, el de Comisiones Obreras, Marcelino, era el de la Perkins, y Nicolás Redondo, Urbieta, el de la UGT, era el de la Naval. Es decir, eran trabajadores, todo el mundo sabía en qué fábrica estaban. Estos, los que han venido después, ninguno ha estado en ninguna fábrica porque son liberados sindicales, es decir, liberados de la penosa costumbre de trabajar desde el principio. Son burócratas. Cándido Méndez a lo mejor una vez puso una grapa, pero no ha hecho nunca nada. Tocho, cruceros por el Báltico. Es decir, es una clase
político sindical que vive del dinero público que nos roban a los ciudadanos. Es decir, no deberían existir. Entonces tenían poco apoyo porque eran ilegales, pero cuando son legales lo que tienen es el apoyo del presupuesto, no de los ciudadanos. Hay cierto tipo de sindicatos que son capaces de paralizar una ciudad o paralizar un país. Sí. Esto puede ser peligroso, ¿no? Bueno, de hecho hay un sindicalismo que está prohibido en España, que es el de las Fuerzas Armadas. El ejército no puede sindicarse. Porque claro, si se sindican los tanques, a ver quién les negaba la subida de sueldos, ¿no? Bueno, el problema fundamental es que yo creo que en una sociedad moderna y como España de servicios hay cosas, fundamentalmente las comunicaciones, los aeropuertos, el metro, etcétera, que deben estar militarizados o sometidos al mismo régimen que la sindicación militar. Es decir, son de vital necesidad estratégica más que los propios militares. O sea, de ninguna manera los pilotos pueden paralizar un país, pero de ninguna manera los conductores de metro pueden paralizar Madrid. O sea, de ninguna forma. El privilegio de trabajar en un sitio con un puesto fijo de trabajo acarrea una serie de, digamos, de obligaciones, una de las cuales es no tocarle las narices al personal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces en que los sindicatos son necesarios, pero no estos? No, estos sindicatos son radicalmente innecesarios y además contraproducentes y malos para los trabajadores y para los empresarios. Un sindicalismo moderno, que sería un sindicalismo del pequeño empresario, del que trabaja en su casa, pensado para la economía moderna, que es una economía que se hace sobre la marcha y que cambia continuamente, yo creo que todavía no lo imaginamos. Pero desde luego lo que impide que se cree, y habría que hacerlo, un sindicato, por ejemplo, para defender la propiedad intelectual de determinadas cosas y que no sea la SGAE, es necesario, pero tiene que ser algo limpio que parta de la base, de las necesidades de los trabajadores, no de esta burocracia que no ha trabajado nunca, ¿no? Estos sindicatos no son necesarios, es más, son la garantía de que no haya un movimiento sindical libre y auténtico. Hay un sindicato, USO, que no permite liberados. Por supuesto es el maldito, es el sindicato maldito, porque es un mal ejemplo. Hombre, don Federico, sindicatos malditos... Pero eso sería un sindicato que funcionaría si no estuvieran los sindicatos oficiales impidiendo que USO gane una sola elección sindical, ¿no? La USO, sindicato maldito, no. En todo caso, sindicato responsable, sindicato serio, sindicato que no nos casamos con nadie y por eso nos dan bofetadas por la derecha, por la izquierda, simplemente por defender algo que para nosotros es un valor... bueno, muy intrínseco nuestro, que es la independencia y la autonomía como organización sindical que tenemos, ¿no? Nuestro papel es defender a los trabajadores y no otro tipo de intereses espurios, ¿no? La opinión pública y la ciudadanía, lo cierto es que están un poco desilusionados con los sindicatos, por lo menos con los mayoritarios. Bueno, yo creo que aquí nunca podemos generalizar, o sea, yo creo que UGT y comisiones han tenido una responsabilidad muy fuerte durante la etapa del anterior gobierno. Nosotros hemos puesto un símil que fueron las muletas que ayudaron a Zapatero a andar durante buena parte de su sobre todo la última parte, ¿no?, de legislatura. Y nosotros también hemos criticado mucho, bueno, las palabras de Zapatero en el Congreso de la UGT hace ya 4 años o 5, donde les pedía cariño a los sindicatos, y nosotros hemos dicho siempre que el papel de un sindicato no es dar cariño al gobierno. Creo que lo que hay que pedir a todo el mundo, es decir, sindicatos, empresarios, al gobierno, es que sea coherente. Entonces nosotros creemos que si UGT y comisiones tienen problemas en sus propias estructuras, nosotros creemos que una parte de ese problema es que las engordaron artificialmente en la época de bonanza. Bueno, si tienen que resolver algunos contratos, hombre, que sean coherentes con lo que se pide, ¿no? ¿Qué tipo de pinza tiene USO para no tener esa...? Bueno, tenemos una pinza que viene desde la época de la transición. Es decir, en un momento determinado, cuando en la transición hay un pacto político para cerrar el mapa sindical a 2. Lo que no se puede hacer es tener un coto cerrado. Y les pongo un ejemplo que todos entenderán. Nosotros somos la tercera confederación, la USO. Bueno, nosotros no podemos promover elecciones en una empresa. Eso está reservado exclusivamente a UGT y comisiones. Solamente podemos promover elecciones sindicales en las empresas en las que ya estamos. Oiga, con lo cual las posibilidades de crecimiento, ustedes me las están matando, son nulas, ¿no? Claro. O sea, ¿esa es la libertad sindical? Oiga, no, eso hay que cambiarlo. Pero obviamente nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que si queremos ser independientes y autónomos, eso pasa por la autofinanciación. Es decir, nadie muerde la mano del que le da de comer. Y en este país hay gente que come mucho. Y al final los que han causado esta situación son los que tienen en su mano cambiarla, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. Porque hay mucho interés creado, ¿no? Pero bueno,
Lo dicho. Seguiremos muchas gracias. luchando. Gracias, seguiremos peleando. ¿Los sindicalistas de base qué opinan? Cuando tú no estás de acuerdo con algo que hace el sindicato, ¿qué hacéis? Hombre, pues lo ¿Qué hacéis? criticamos, ¿Lo criticáis? No solamente lo criticamos, yo no sé si sabes que precisamente en comisiones obreras pues hay corrientes de opinión, ¿eh? Y nosotros, pues algunos de nosotros estamos constituidos en corrientes críticas. Claro, cuando despiden y aplican la ley de Rajoy, de la reforma, y despiden con 20 días en comisiones, pues os enfadáis. No, pues se hacen resoluciones contra esa decisión. Algunas han revocado, otras no. Se hacen resoluciones contra esa decisión. Vamos a ver, el sindicato es plural. Estamos hablando de una organización que tiene 1 millón y pico de afiliados y que evidentemente no puede haber unanimidad. Y además yo no quiero estar en una organización unánime. Yo quiero estar en una organización viva, que todos seamos capaces de opinar y evidentemente cuando suceden pues hechos que no nos gustan, pues, por ejemplo, también yo puedo hablar de otras cosas, ¿no? ¿Cómo qué? La firma, por ejemplo, del pacto de negociación colectiva. Pues igual a mí no me gusta que en un momento de conflicto se firmen acuerdos, pero ciertamente que el sindicato también tiene una responsabilidad institucional y no todos los trabajadores, a pesar de lo que se diga, aceptan un sindicato que solo está en la bronca. También quiere un sindicato que intente solucionar sus problemas, claro. Y para eso hay que llegar a acuerdos también. No está en su máxima popularidad los grandes sindicatos. ¿A qué cree usted que es debido? Son factores múltiples, ¿no? En mi opinión, por una parte la prolongación de la crisis en el tiempo, la desesperación de mucha gente que no ve soluciones a su problema concreto. Pero eso es una razón por la que me dicen todos, pues, mis compañeros, ¿no? Porque planteamos el reportaje y dice, hay crisis, pues deberían estar apoyándose. Decía que son múltiples las causas y seguramente errores nuestros. También hay que pues asumir. En el Congreso hemos tratado de identificar para tratar de cambiar las cosas y lo que ha sido una auténtica campaña de demolición de los sindicatos, pero no ahora, de un periodo prolongado de tiempo, ¿no? De erosión constante. Yo me quedo, lo dije en el Congreso, sí. No es como nos vemos nosotros o como creemos que somos, es como nos ve la gente. ¿Cómo puede ver un ciudadano que un representante sindical en un consejo de administración de una banca cobre cientos de miles de euros? Yo creo que eso, de buenas el ciudadano lo ve mal. En beneficio de esos sindicalistas que estaban allí, que estaban en representación de los trabajadores, no en representación del sindicato, que no se quedaban con ese dinero. No, bueno, hablo de sueldos, hablo en principio, no hablo de que, Su sueldo era el normal de cualquier trabajador de la entidad donde estaban, porque normalmente eran trabajadores de la entidad, pero no se quedaban con ese dinero. Y él me hizo una defensa de esos cientos de miles de euros, que dice que no todo es para ellos, pero es que al día siguiente decía que se lo iba a replantear. O sea, es una cosa de poca coherencia, creo, ¿no? No, es una cuestión de incoherencia absoluta y ahora recoge velas porque les han pillado, porque ha salido a la luz. Y es, para el mundo de los trabajadores, es absolutamente vergonzoso que sus representantes sindicales estén sentados en los consejos de administración de bancos y cajas, cobrando un dineral al año. No tiene ningún sentido, más que el de una tercera vía de financiación. Entonces, como les han pillado, como ha salido a la luz pública, ahora recogen velas y dicen que se lo van a replantear. Si no les hubieran pillado, no se estarían replanteando nada. Seguirían cobrando del momio de los consejos de administración de bancos y cajas, que es, repito, una fuente de financiación, una segunda vía o tercera vía de financiación de los sindicatos. O sea que hay, para tu punto de vista, incoherencia, ¿no?, entre lo que predican y lo que ellos realizan, ¿no? Hombre, a mí lo de incoherencia me parece demasiado suave, Caque. Me parece que es una traición al trabajador, lo que llevan perpetrando comisiones obreras y UGT, a las que yo me niego a calificar de sindicatos, porque el sindicalismo es otra cosa. El sindicalismo nace con otras intenciones, nace con otros objetivos, que estos han bastardeado de una manera clarísima, siendo herramientas, primero, de los partidos políticos, del PSOE y del Partido Comunista, y segundo, del sistema.
del sistema bipartidista. Se les consagra como pilares fundamentales del Estado, como pilares fundamentales del sistema, y a partir de ahí su objetivo no es la defensa de los trabajadores, sino la supervivencia de Comisiones Obreras y UGT, que han traicionado el sentido original y los objetivos originales del sindicalismo. Una cosa es el sindicalismo y otra cosa es Comisiones Obreras y UGT. Vale, ¿y tú crees que el sindicalismo debiera autofinanciarse? Porque quiero preguntárselo a Cándido Méndez, quiero preguntárselo a los líderes, si ellos consideran que se debían autofinanciar, porque el recibir dinero, cantidades tan grandes del Estado, puede hipotecarles un poco a la hora de... Puede hipotecarles, no, están hipotecados. Claro. Están hipotecados. No es que les hipoteque, es que se les cae la careta. O sea, claro. El sindicalismo, repito, es absolutamente necesario. Y su nacimiento fue justo y necesario, porque los trabajadores a finales del siglo XIX, principios del XX, estaban absolutamente explotados, y el sindicalismo que surge a través de las trade unions británicas, pues es ese sindicalismo, para mí absolutamente enaltecedor, que saca a los niños de los pozos de las minas, que consigue la jornada laboral de 8 horas, que va consiguiendo poco a poco unas condiciones dignas de trabajo. Ese es el sindicalismo. Estos debían autofinanciarse, por supuesto, como hacen los sindicatos del norte de Europa y del centro de Europa, y como hacen los sindicatos norteamericanos, autofinanciarse a través de las cuotas de sus afiliados. Acudimos a la llamada de UGT porque parece que comienza un congreso y empieza de una forma peculiar. Así comienza, 1, 2, 3... Sindicalistas y liberados a los que no nos resistimos a preguntar. No me vas a decir que estás muy de acuerdo con que un dirigente sindical lleve más de 2 décadas. Eso suena raro, ¿no? Bueno, sí, ciertamente sí, eso es cierto. Es una de las cosas que yo creo que aquí en estos congresos, que es el momento de debatir esos temas, se tendría que plantear lo que es la reducción de los mandatos. Que sí, que lo van a cambiar. No sé a qué temporada, pero bueno, una reducción de los mandatos yo creo que es necesaria. Pues un ataque brutal al sindicalismo de clase. Un ataque brutal. Es que me estáis diciendo todos que los medios de comunicación atacamos a los sindicatos. Medios de comunicación, bueno, pues se sabe que hay un ataque con la intención de la única arma que le queda al trabajador de la defensa de sus intereses, que son el sindicalismo, pues cargárselo para que esta derecha que tenemos gobernando en nuestro país pues consiga ya hacer lo que quiere, ¿no? Ajá. Ya lo está consiguiendo. Claro, es que yo te voy a preguntar eso, ¿por qué la ciudadanía ya os quiere menos a los sindicatos? Bueno, por decirlo corto. Porque precisamente el poder fáctico que tiene los medios de comunicación de la derecha pues se encarga de echar todo lo que puede encima. Pero vamos a hacer un poco de autocrítica. Vamos a hacer un poco de autocrítica. También tendremos que el tema de los liberados, el tema de estar en los comités de los bancos cobrando cientos de miles de euros suena mal. Sí, suena mal, pero no es real. No es real. No es real que eso se cobre para uno, eso se cobra en función de que estás ahí, pero reporta al sindicato. La autofinanciación haría no ser esclavo del poder que da dinero a los sindicatos, ¿no? Digo yo que como sindicalista eso es a lo que aspira uno, a no depender del poder fáctico, no depender del poder político que te da dinero, y vivir de las cuotas de los... Eso será a lo que aspira un sindicalista. Se ha referido al modelo del norte. Al modelo del norte. Eso es a lo que se ha referido. Que el poder de la negociación se le aplica a los afiliados. Claro. Y no al conjunto de los trabajadores. Aquí en España, como todos los trabajadores votan y eligen a sus representantes, eligen a los sindicatos. Claro. Y se le aplica esa normativa aunque no estén afiliados, con lo cual se benefician de todo. Por eso existen subvenciones, que no es el sistema ideal de sostenimiento. No es el sistema ideal, y entonces me ha parecido oír algo cercano a la autofinanciación, que hablamos como algo idílico para ser libres e independientes. Hemos asistido al Congreso y alguien pronunció la palabra autofinanciación, y no podemos dejar de preguntar al líder sindical. Presten mucha atención porque aquí va su explicación, su verdad. El sistema del norte, que sería idílico, ideal,
que el sindicato se autofinanciara, ¿cierto? ¿Sería idílico, ideal? Vamos a ver. ¿Sería ideal? No, perdóname, mira. Sí. Vamos. ¿Sería ideal que los sindicatos se autofinanciaran, que no recibieran el grueso de del gobierno? Primero, eso no es cierto. Lo que acabas de decir no es cierto. Pero lo que te quiero es explicar, por favor, explicar. Luego tú sacas lo que te dé la gana. No, si yo lo estoy escuchando. En España los convenios son de eficacia general. Sí. Son ley. Sí. Y afectan a trabajadores afiliados o que no estén afiliados. Y por eso en España hay una partida de subvenciones a las organizaciones sindicales que están en función de la representación democrática, porque en España a su vez, ya te lo explico y luego... No, pero usted... No, pero déjame... Me dice que sería ideal no recibir, entonces. No, espera. Ideal sería no recibir subvenciones. Perdóname. Es que te quiero explicar que hay una legislación que marca un determinado contexto. Sí. Lo que te quiero explicar, ¿eh? Te quiero explicar. Mira, aquí pero sería ideal no recibir dinero. Oye, perdóname. Digo, pregunto. Perdóname, porque es que los espectadores quieren saber. No, es que... Luego dicen que si no manipulamos, es que no sé lo que hacéis, no sé lo que vais a hacer. Lo que te quiero decir es que las subvenciones se producen porque nosotros, cuando firmamos un convenio colectivo, amparamos a nuestros afiliados y a los no afiliados. Efectivamente, ¿te enteras? Entonces lo ideal sería no recibir ese dinero. No. ¿O no sería ideal? No, vamos a ver. ¿Qué sería lo ideal? Dígamelo usted. Lo ideal primero es que todos los trabajadores tengan un convenio colectivo, incluido tú. Sí, claro, por supuesto. Todo. Y dicho eso, lo ideal tendría que haber normas que facilitaran la afiliación sindical. Ajá. Y en España esas normas históricamente no se han producido. Lo ideal sería cambiar la ley, ¿no? Para que ustedes finalmente se autofinanciaran. Mire, lo que hemos dicho hace mucho tiempo, que lo defendió la Unión General de Trabajadores en el 85 y en el 86, es que en los convenios colectivos se incorpore lo que se denomina un canon sindical, que es lo que ha dicho el compañero, de manera tal que aquel trabajador que está afiliado no abona el canon. Aquel trabajador que está afiliado, el trabajador que está afiliado no abona el canon, el trabajador que no está afiliado podría aportar el canon. Pero eso es un tema que hay que debatirlo. Claro, pero yo me acerco a usted por el tema de reinventarse el sindicato para conectar con la ciudadanía. Creo que esto sería una buena forma explicada. Yo lo que espero es que lo saquéis. Espero que lo saquéis. Segundo, nosotros nos tenemos que reinventar lo mismo que los medios de comunicación, lo mismo. Tras más de 2 décadas, Cándido Méndez no repetirá como candidato. ¿Por qué no quiere hablar de la falta de corrientes internas? Parece ser que mis compañeros valoran mi labor. Pero esto hay quien piensa que es porque no hay corrientes internas. ¿Es posible? En mi organización. Sí, divergentes al pensamiento. La Unión General de Trabajadores es la única organización en la que en los congresos confederales se da gestión, se vota la gestión y te pueden tumbar la gestión. Y hasta este congreso se ha dado gestión durante una etapa, prácticamente en la inmensa mayoría de mi etapa. Todos los años había que dar gestión. Si la gestión no salía adelante, te tenías que ir a casa. Pero después aquí en la UGT hay una evaluación casi permanente. Lo mismo que vosotros tenéis. El share y la audiencia, pues nosotros también lo tenemos. ¿Y por qué el siguiente líder de UGT no va a poder estar los mismos años que ha estado usted, don Cándido? Porque eso es porque lo han cambiado. Porque lo ha cambiado el sindicato. ¿Y por qué? Pues porque... Pero no porque yo haya querido o haya dejado de querer, porque lo ha decidido el sindicato. En la Unión General de Trabajadores puedes estar 6 meses y si lo haces mal te tiran por la ventana. Y puedes estar 15, 16 o 17 o más años si los compañeros piensan que lo hacen bien, ¿sabes? Ya está, ya no le quito más tiempo. Gracias por atendernos. Gracias. Hemos partido de la idea de que los sindicatos son necesarios. Ahora bien, lo ideal sería que estos sindicatos fueran libres, independientes y se autofinanciaran. A día de hoy parece una utopía cambiar esta situación. Quizás sea que quien tiene el poder para ello no quiere hacerlo. Aceptemos la idea de que esta crisis económica y de valores quizás trae consigo demasiados daños colaterales. Bueno, esto llevo haciéndolo 4 meses, llamando aquí, a la Fundación Ideas. Ya simplemente es para decir que no vamos a venir más de momento. Nada, que nos vamos ya nos vamos a dar más la lata, ¿vale? El viernes se estrena, Ponte Intereconomía a las 11:30, ¿vale? ¿Te acordarás? ¿No crees que lo veas?
Bueno, lo verás en YouTube, gracias. Porque alguien lo subirá. ¿Nos vamos? Los sindicatos, cuando son necesarios, se crean en las empresas. Pero un sindicato vertical, que es el que tenemos ahora heredado de la dictadura, que lo copió de Mussolini, yo creo que no hace ninguna falta. Y la patronal lo mismo. ¿Esto a qué es debido, que haya los mismos líderes tanto tiempo? Pues a que no trabaja ninguno. Hace 25 años que ningún líder sindical trabaja. Cuando llega la transición, Camacho, el de Comisiones Obreras, Marcelino, era el de la Perkins. Y Nicolás Redondo, Urbieta, el de la UGT, era el de la Naval. Es decir, eran trabajadores, todo el mundo sabía en qué fábrica estaban. Estos, los que han venido después, ninguno ha estado en ninguna fábrica porque son liberados sindicales, es decir, liberados de la penosa costumbre de trabajar desde el principio. Son burócratas. Cándido Méndez a lo mejor una vez puso una grapa, pero no ha hecho nunca nada. Tocho, cruceros por el Báltico. Es decir, es una clase político-sindical que vive del dinero público que nos roban a los ciudadanos. Es decir, no deberían existir. Entonces tenían poco apoyo porque eran ilegales, pero cuando son legales, lo que tienen es el apoyo del presupuesto, no de los ciudadanos. Hay cierto tipo de sindicatos que son capaces de paralizar una ciudad o paralizar un país. Sí. Esto puede ser peligroso, ¿no? Bueno, de hecho hay un sindicalismo que está prohibido en España, que es el de las Fuerzas Armadas. El ejército no puede sindicarse, porque claro, si se sindican los tanques, a ver quién les negaba la subida de sueldos, ¿no? Bueno, el problema fundamental es que yo creo que en una sociedad moderna y como España de servicios hay cosas, fundamentalmente las comunicaciones, los aeropuertos, el metro, etcétera, que deben estar militarizados o sometidos al mismo régimen que la sindicación militar. Es decir, son de vital necesidad estratégica más que los propios militares. O sea, de ninguna manera los pilotos pueden paralizar un país, pero de ninguna manera los conductores del metro pueden paralizar Madrid. O sea, de ninguna forma. El privilegio de trabajar en un sitio con un puesto fijo de trabajo acarrea una serie de, digamos, de obligaciones, una de las cuales es no tocarle las narices al personal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces en que los sindicatos son necesarios, pero no estos? No, estos sindicatos son radicalmente innecesarios y además contraproducentes y malos para los trabajadores y para los empresarios. Un sindicalismo moderno, que sería un sindicalismo del pequeño empresario, del que trabaja en su casa, pensado para la economía moderna, que es una economía que se hace sobre la marcha y que cambia continuamente, yo creo que todavía no lo imaginamos. Pero desde luego lo que impide que se cree, y habría que hacerlo, un sindicato, por ejemplo, para defender la propiedad intelectual de determinadas cosas y que no sea la SGAE, es necesario, pero tiene que ser algo limpio que parta de la base, de las necesidades de los trabajadores, no de esta burocracia que no ha trabajado nunca, ¿no? Estos sindicatos no son necesarios, es más, son la garantía de que no haya un movimiento sindical libre y auténtico. Hay un sindicato, USO, que no permite liberados. Por supuesto es el maldito, es el sindicato maldito, porque es un mal ejemplo. Hombre, don Federico, sindicatos malditos. Pero eso sería un sindicato que funcionaría si no estuvieran los sindicatos oficiales impidiendo que USO gane una sola elección sindical, ¿no? La USO, sindicato maldito, no. En todo caso, sindicato responsable, sindicato serio, sindicato que no nos casamos con nadie y por eso nos dan bofetadas por la derecha, por la izquierda, simplemente por defender algo que para nosotros es un valor, bueno, muy intrínseco nuestro, que es la independencia y la autonomía como organización sindical que tenemos, ¿no? Nuestro papel es defender a los trabajadores y no otro tipo de intereses espurios, ¿no? La opinión pública y la ciudadanía, lo cierto es que están un poco desilusionados con los sindicatos, por lo menos con los mayoritarios. Bueno, yo creo que aquí nunca podemos generalizar, o sea, yo creo que UGT y comisiones han tenido una responsabilidad muy fuerte durante la etapa del anterior gobierno. Nosotros hemos puesto un símil que fueron las muletas que ayudaron a Zapatero a andar durante buena parte de su sobre todo la última parte, ¿no?, de legislatura. Sí. Y nosotros también hemos criticado mucho, bueno, las palabras de Zapatero en el Congreso de la UGT hace ya 4 años o 5, donde les pedía cariño a los sindicatos, y nosotros hemos dicho siempre que el papel de un sindicato no es dar cariño al gobierno. Yo creo que lo que hay que pedir a todo el mundo, es decir, sindicatos, empresarios, al gobierno, es que sea coherente. Entonces nosotros creemos que si UGT y comisiones tienen problemas en sus propias estructuras,
Nosotros creemos que una parte de ese problema es que las engordaron artificialmente en la época de bonanza. Bueno, si tienen que resolver algunos contratos, hombre, que sean coherentes con lo que se pide, ¿no? ¿Qué tipo de pinza tiene uso para no tener esa...? Bueno, tenemos una pinza que viene desde la época de la transición. Es decir, en un momento determinado, cuando en la transición hay un pacto político para cerrar el mapa sindical a dos. Lo que no se puede hacer es tener un coto cerrado. Y les pongo un ejemplo que todos entenderán. Nosotros somos la tercera confederación, la USO. Bueno, nosotros no podemos promover elecciones en una empresa. Eso está reservado exclusivamente a UGT y comisiones. Solamente podemos promover elecciones sindicales en las empresas en las que ya estamos. Oiga, con lo cual las posibilidades de crecimiento, ustedes me las están matando, son nulas, ¿no? Claro. O sea, ¿esa es la libertad sindical? Oiga, no, eso hay que cambiarlo. Pero obviamente nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que si queremos ser independientes y autónomos, eso pasa por la autofinanciación. Es decir, nadie muerde la mano del que le da de comer. Y en este país hay gente que come mucho. Y al final los que han causado esta situación son los que tienen en su mano cambiarla, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. Porque hay mucho interés creado, ¿no? Pero bueno, lo dicho, seguiremos luchando. Gracias, seguiremos peleando. ¿Los sindicalistas de base qué opinan? Cuando tú no estás de acuerdo con algo que hace el sindicato, ¿qué hacéis? Hombre, pues lo ¿Qué hacéis? ¿Lo criticáis? No solamente lo criticamos, yo no sé si sabes que precisamente en comisiones obreras pues hay corrientes de opinión, y nosotros, pues algunos de nosotros estamos constituidos en corrientes críticas. Claro, cuando despiden y aplican la ley de Rajoy, de la reforma, y despiden con 20 días en comisiones, pues os enfadáis. No, pues, se hacen resoluciones contra esa decisión. Algunas han revocado, otras no. Se hacen resoluciones contra esa decisión. Vamos a ver, el sindicato es plural. Estamos hablando de una organización que tiene 1 millón y pico de afiliados y que evidentemente no puede haber unanimidad. Y además yo no quiero estar en una organización unánime. Yo quiero estar en una organización viva, que todos seamos capaces de opinar y evidentemente cuando suceden pues hechos que no nos gustan, pues, por ejemplo, también yo puedo hablar de otras cosas, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, pues, la firma, por ejemplo, del pacto de negociación colectiva. Pues igual a mí no me gusta que en un momento de conflicto se firmen acuerdos, pero ciertamente que el sindicato también tiene una responsabilidad institucional y no todos los trabajadores, a pesar de lo que se diga, aceptan un sindicato que solo está en la bronca. También quiere un sindicato que intente solucionar sus problemas, y para eso hay que llegar a acuerdos también. No está en su máxima popularidad los grandes sindicatos. ¿A qué cree usted que es debido? Son factores múltiples, ¿no? En mi opinión, por una parte la prolongación de la crisis en el tiempo, la desesperación de mucha gente que no ve soluciones a su problema concreto. Pero eso es una razón por la que me dicen todos, pues, mis compañeros, ¿no? Porque planteamos el reportaje y dice, hay crisis, pues deberían estar apoyándose. Decía que son múltiples las causas y seguramente errores nuestros. También hay que pues asumir. En el Congreso hemos tratado de identificar para tratar de cambiar las cosas y lo que ha sido una auténtica campaña de demolición de los sindicatos, pero no ahora, de un periodo prolongado de tiempo, ¿no?, de erosión constante. Yo me quedo, lo dije en el Congreso, no es como nos vemos nosotros o como creemos que somos, es como nos ve la gente. ¿Cómo puede ver un ciudadano que un representante sindical en un consejo de administración de una banca cobre cientos de miles de euros? Yo creo que eso, de buenas el ciudadano lo ve mal. En beneficio de esos sindicalistas que estaban allí, que estaban en representación de los trabajadores, no en representación del sindicato, que no se quedaban con ese dinero. No, bueno, hablo de sueldos, hablo en principio, no hablo de que su sueldo era el normal de cualquier trabajador de la entidad donde estaban, porque normalmente eran trabajadores de la entidad, pero no se quedaban con ese dinero. Y él me hizo una defensa de esos cientos de miles de euros, que dice que no todo es para ellos, pero es que al día siguiente decía que se lo iba a replantear. O sea, es una cosa de poca coherencia, creo, ¿no? No, es una cuestión de incoherencia absoluta y ahora recoge velas porque les han pillado, porque ha salido a la luz. Y es, para el mundo de los trabajadores, es absolutamente vergonzoso que sus representantes sindicales estén sentados en los consejos de administración de bancos y cajas, cobrando un dineral al año,
no tiene ningún sentido, más que el de una tercera vía de financiación. Entonces, como les han pillado, como ha salido a la luz pública, ahora recogen velas y dicen que se lo van a replantear. Que se lo van a replantear. Si no les hubieran pillado, no se estarían replanteando nada. Seguirían cobrando del momio de los consejos de administración de bancos y cajas, que es, repito, una fuente de financiación, una segunda vía o tercera vía de financiación de los sindicatos. O sea que hay, para tu punto de vista, incoherencia, ¿no?, entre lo que predican y lo que ellos realizan, ¿no? Hombre, a mí lo de incoherencia me parece demasiado suave, Kake. Me parece que es una traición al trabajador, lo que llevan perpetrando comisiones obreras y UGT, a las que yo me niego a calificar de sindicatos, porque el sindicalismo es otra cosa. El sindicalismo nace con otras intenciones, nace con otros objetivos, que estos han bastardeado de una manera clarísima, siendo herramientas, primero, de los partidos políticos, del PSOE y del Partido Comunista, y segundo, del sistema bipartidista. Se les consagra como pilares fundamentales del Estado, como pilares fundamentales del sistema, y a partir de ahí su objetivo no es la defensa de los trabajadores, sino la supervivencia de comisiones obreras y UGT, que han traicionado el sentido original y los objetivos originales del sindicalismo. Una cosa es el sindicalismo y otra cosa es comisiones obreras y UGT. Vale. ¿Y tú crees que el sindicalismo debiera autofinanciarse? Porque quiero preguntárselo a Cándido Méndez, quiero preguntárselo a los líderes, si ellos consideran que se debían autofinanciar, porque el recibir dinero, cantidades tan grandes del Estado, puede hipotecarles un poco a la hora de... Puede hipotecarles, no, están hipotecados. Claro. Están hipotecados. No es que les hipoteque, es que se les cae la careta. O sea, claro. El sindicalismo, repito, es absolutamente necesario. Y su nacimiento fue justo y necesario, porque los trabajadores a finales del siglo XIX, principios del XX, estaban absolutamente explotados, y el sindicalismo que surge a través de las trade unions británicas, pues es ese sindicalismo, para mí absolutamente enaltecedor, que saca a los niños de los pozos de las minas, que consigue la jornada laboral de 8 horas, que va consiguiendo poco a poco unas condiciones dignas de trabajo. Ese es el sindicalismo. Estos debían autofinanciarse, por supuesto, como hacen los sindicatos del norte de Europa y del centro de Europa, y como hacen los sindicatos norteamericanos, autofinanciarse a través de las cuotas de sus afiliados. Acudimos a la llamada de UGT porque parece que comienza un congreso y empieza de una forma peculiar. Así comienza. 1, 2, 3. Sindicalistas y liberados a los que no nos resistimos a preguntar. No me vas a decir que estás muy de acuerdo con que un dirigente sindical lleve más de 2 décadas. Eso suena raro, ¿no? Bueno, sí, ciertamente sí, eso es cierto. Es una de las cosas que yo creo que aquí en estos congresos, que es el momento de debatir esos temas, se tendría que plantear lo que es la reducción de los mandatos. Que sí, que lo van a cambiar. No sé a qué temporalidad, pero bueno, una reducción de los mandatos yo creo que es necesaria. Pues un ataque brutal al sindicalismo de clase. Un ataque brutal. Es que me estáis diciendo todos que los medios de comunicación atacamos a los sindicatos. Los medios de comunicación, bueno, pues se sabe que hay un ataque con la intención de la única arma que le queda al trabajador de la defensa de sus intereses, que son el sindicalismo, pues cargárselo para que esta derecha que tenemos gobernando en nuestro país pues consiga ya por hacer lo que quiere, ¿no? Ajá. Ya lo está consiguiendo. Claro, es que yo te voy a preguntar eso. ¿Por qué la ciudadanía ya os quiere menos a los sindicatos? Bueno, por decirlo corto. Porque precisamente el poder fáctico que tiene los medios de comunicación de la derecha pues se encarga de echar todo lo que puede encima. Pero vamos a hacer un poco de autocrítica. Vamos a hacer un poco de autocrítica. También tendremos que el tema de los liberados, el tema de estar en los comités de los bancos cobrando cientos de miles de euros suena mal. Sí, suena mal, pero no es real. No es real. No es real que eso se cobre para uno, eso se cobra en función de que estás ahí, pero reporta al sindicato. La autofinanciación
haría no ser esclavo del poder que da dinero a los sindicatos, ¿no? Digo yo que como sindicalista eso es a lo que aspira uno, a no depender del poder fáctico, no depender del poder político que te da dinero, y vivir de las cuotas de los... Eso será a lo que aspira un sindicalista. Se ha referido al modelo del norte. Al modelo del norte. Eso es a lo que se ha referido. El poder de la negociación se le aplica a los afiliados. Claro. Y no al conjunto de los trabajadores. Aquí en España, como todos los trabajadores votan y eligen a sus representantes, eligen a los sindicatos. Claro. Y se le aplica esa normativa aunque no estén afiliados, con lo cual se benefician de todo. Por eso existen subvenciones, que no es el sistema ideal de sostenimiento. No es el sistema ideal, y entonces me ha parecido oír algo cercano a la autofinanciación, que hablamos como algo idílico para ser libres e independientes. Hemos asistido al Congreso y alguien pronunció la palabra autofinanciación, y no podemos dejar de preguntar al líder sindical. Presten mucha atención porque aquí va su explicación, su verdad. El sistema del norte, que sería idílico, ideal, que el sindicato se autofinanciara, ¿cierto? No, sería idílico, ideal. Vamos a ver. ¿Sería ideal? No, perdóname, mira. Sí. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Si tuviésemos que ponerle nota a los sindicatos mayoritarios, ¿qué calificación creen ustedes que tendrían UGT y comisiones obreras? Según el Centro de Estudios Sociológicos, el CIS, su nota estaría a la par que la de nuestros políticos. Un muy deficiente. ¿Y esto a qué es debido? ¿Por qué los trabajadores ya no se sienten respaldados por los sindicatos? ¿Por qué no ponen en primer lugar el empleo, atendiendo a los jóvenes desempleados españoles y europeos? Hasta ahora han sido muy beligerantes con la reforma laboral. Y yo quería preguntarles un par de cositas. Es que han sido muy beligerantes en contra de esa reforma, pero luego no han tenido escrúpulos a la hora de aplicarlo con sus propios trabajadores. Tanto en UGT como en comisiones se ha despedido a compañeros con los 20 días y las 12 mensualidades máximas. Lo primero no es así. No, niego la mayor. Nosotros tenemos toda la legitimidad del mundo para combatir la reforma laboral, porque la reforma laboral es una maquinaria de destrucción de empleo. Digamos, la reforma laboral no la deslegitima lo que dicen las organizaciones sindicales, lo dice la realidad. Incoherencia, escándalos, eres fraudulentos, participación en los comités de empresa de la banca, liberados. ¿Hay otra forma de sindicarse? ¿Hay alguien más? Pregunto. Perdóname, es que los espectadores quieren saber. ¿Quién me iba a decir a mí que en la sede UGT iba a haber una manifestación en contra de los sindicatos? Pues sí, aquí nos hemos encontrado con esta gente que Santiago es su representante y que habéis traído chorizos para llamarles chorizos a los sindicatos. ¿Pero esto cómo es? Sí, efectivamente, ya hemos visto todos los casos de corrupción que tenemos últimamente y la cosa es recoger firmas para que se autofinancien y que la gente se lleve el chorizo de UGT. Vale, o sea, ¿queréis que los sindicatos se autofinancien? Se autofinancien con sus afiliados y no con el dinero de todos. Y ya que hemos visto que ha habido muchos casos de corrupción, mariscadas y todo eso, a costa de los españoles, que no tenemos por qué pagar todo ello. Esto es inédito, ¿no? Que los que convocan manifestaciones tengan en la puerta de su casa no solo manifestantes, sino la policía ha venido. Sí, ha venido la policía porque se han debido llamar. Debemos ser modestos, ¿no? Por pedir que se lo paguen ellos con su propio dinero. Estoy seguro de que es la primera vez que le hacen venir a una manifestación en la sede de UGT. Esto ya es... Si no lo llaman para otra cosa, no lo llaman. Para esto, ¿sois los únicos que llama públicamente a los sindicatos? Chorizos, ojo, que yo me quedo con el chorizo. Yo creo que los sindicatos son necesarios, lo creemos todos un poco, ¿no? Pero con su propio dinero de sus afiliados. Claro. No con el dinero de todos los españoles. Bueno, pues a vuestra salud. En daños colaterales partimos de la premisa de que los sindicatos son necesarios, que creemos en ello. Es cierto que últimamente han perdido apoyo y credibilidad en la sociedad, pero nos hemos buscado una opinión autorizada. Don Federico, bienvenido al programa. Una opinión autorizada para que nos diga por qué los sindicatos crees que han perdido ese apoyo, crees que han perdido esa popularidad, esa credibilidad en los ciudadanos. Los sindicatos nunca han tenido apoyo. Eso es un mito creado por los sindicatos y por los gobiernos que se han hecho la foto del diálogo social desde la transición. Se han inventado una patronal que no existe
que no está pagada por los empresarios, como debe estar pagada una patronal, y unos sindicatos que no existen. Antes decían que era por la dictadura. En la democracia se ha visto que porque los trabajadores no quieren verse representados por los sindicatos. Es la herencia del sindicato vertical franquista, que tenías que estar sindicado porque sí o porque sí, como empresario o como se decía entonces productor, que era lo mismo que trabajador, pero productor. Yo es que no creo que los sindicatos sean necesarios.